Bueno, hermanos, buenas noches, bienvenidos. Continuamos con el estudio de Hebreos, ya con los dos últimos capítulos. Empezamos a estudiar la semana pasada el capítulo 12. Hoy vamos a seguir con este tema del escritor de Hebreos. El día de hoy, pues, tenemos el tema de la disciplina. Y quiero empezar preguntándoles, cuando escuchamos la palabra disciplina, ¿en qué es lo primero que pensamos? A ver, así, sin meditarlo mucho. ¿Qué les viene a la mente cuando se escucha la palabra disciplina? ¿Mala Pati? Algo así como un regaño o un castigo. Un regaño. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro sinónimo podríamos encontrar de la palabra disciplina? Un par más rápido. Sí, antes pues se pensaba solo en dar un cinchazo, ¿verdad? Disciplina, pero ahora es más difícil y más difícil disciplinar. Ok. Unas reglas o normas. Reglas, normas, dice la hermana acá. ¿Cómo? Reglas y normas, dijo, ¿verdad? ¿Así? Sí. Muy bien. Bueno, pues no mencionaron castigo. Solo Nuri ejemplificó un castigo, pero cuando se nos habla de disciplina lo relacionamos inmediatamente con un castigo y tiene sentido, tiene mucho que ver. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver que no es exactamente lo mismo. Hay diferencias entre lo que es un castigo y lo que es una disciplina. Según el diccionario, un castigo es una sanción, una condena, una reprimenda, una aflicción, un suplicio, y puede llevar el aspecto de corrección, pero no necesariamente. Y se me ocurre un ejemplo. La lucha libre. En la lucha libre, un luchador pues busca castigar a su oponente. Y no está buscando corregirlo, simplemente está buscando ganar la contienda, generalmente por un beneficio económico. Y así podríamos citar pues algunas aflicciones o condenas que se pueden dar, no necesariamente buscando una corrección. Sin embargo, la disciplina lleva implícita la instrucción. Una disciplina es un principio, una doctrina, un adiestramiento o instrucción de una persona. De hecho, la disciplina se relaciona, se habla, por ejemplo, de una aptitud o de una ciencia, algún arte, una disciplina deportiva. Se puede hablar de la disciplina del karate, o en el arte se podría hablar de la disciplina del ballet, o en ciencia, por ejemplo, de la disciplina de la física. Entonces, va en el concepto de disciplina el pensamiento de educación, el propósito de educación, de instrucción. Desde el punto de vista moral, la disciplina es una virtud, una habilidad para retener los instintos o los impulsos sensoriales de satisfacer los sentidos. Algo así como lo que la Biblia dice como dominio propio. Entonces, yendo al punto de vista bíblico, que es lo que nos atañe, el castigo es una sanción, una reprensión o una justicia divina, aplicada, que Dios aplica por la desobediencia a sus estatutos. Como sabemos, el pecado es una afrenta, una ofensa al carácter de Dios. Entonces, la justicia y la santidad de Dios no pueden permitir que el pecado
quede sin retribución los pecados que el hombre comete. Entonces vemos que sí hay diferencia entre lo que es una disciplina y un castigo. Si por ejemplo a un padre cristiano le preguntamos, o a un cristiano le preguntamos que si Dios castiga a sus hijos, muy probablemente la respuesta sea sí. Y entonces, como Dios castiga a sus hijos, entonces yo castigo a los míos también. Y lo respaldamos bíblicamente. La Biblia dice que debemos castigarlos, que debemos azotarlos. Y caemos en malas interpretaciones de lo que realmente es el sentido de la Biblia. Y pues nos metemos en problemas. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que el escritor de Hebreos nos dice con relación a estos términos y cómo podemos interpretarlo de una mejor manera. Siempre pues trato de ponernos en contexto con lo último que leímos, los últimos versículos. Aquí, la semana pasada, leímos Hebreos capítulo 12, los primeros versículos. Y al final de Hebreos 12 y capítulo 3, o al final del versículo 3, perdón, dice, así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Muy bien. Hermana Pati creo que quiere decir algo, es de lo que ya pasó. No, sí, es algo que usted mencionó. Yo creo que se puede tergiversar aquel versículo que decía que castigara con vara y librará su alma del Seol, y que le dice Proverbios, si no estoy mal, que no hay que como rehusar corregir a los hijos porque no morirán si los castigan con vara, algo así creo que decía el versículo de la Biblia. Sí. Ok. Gracias. Vamos a aclarar un poquito de eso. Entonces decíamos que la semana pasada terminamos viendo el ejemplo de Jesús, que el escritor habla de que pues, para superar todos los obstáculos que podemos tener para llegar a la meta, pues lo más importante es fijar los ojos en Jesús, porque él perseveró frente a tanta oposición. Jesús tuvo oposición de todos, pues, de todo el mundo, de los pecadores, y eso pues es un estímulo para que no perdamos el ánimo. Y una vez que dice eso, pues entramos ya, como decía, al tema de la disciplina, y vamos a hablar de la disciplina de los hijos. Vamos a ver lo que pues, nosotros como humanos, como padres, entendemos y hacemos, y que es un poco lo que el escritor, a donde él nos lleva, y lo vamos a comparar con lo que Dios hace con nosotros. Entonces, el versículo 4 al 11 nos dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijo. Esto el escritor lo está tomando del libro de Proverbios capítulo 3, con algunas variaciones, tal vez si lo leemos en nuestra Biblia actual, porque recordemos que él está usando la versión de los 70. Pero el sentido es el mismo. Primero, ya vimos que el escritor está haciendo la analogía de una carrera. Estamos en una carrera a campo traviesa, llena de vicisitudes, de dificultades, de problemas, de obstáculos. Una carrera larga, es una maratón, no es una carrera corta de velocidad, sino es una carrera de resistencia que necesita esfuerzo, que necesita perseverancia,
tenemos una gran nube de testigos, mucha gente que ha logrado terminar la carrera y eso nos estimula. Y por sobre todo tenemos el ejemplo de Jesucristo, que Él sufrió, que Él padeció por nuestras culpas, por nuestros pecados, que durante 33 años Él corrió esa maratón y a pesar del sufrimiento, de la oposición, pues llegó hasta el final. Entonces, sigue con el concepto y dice que estamos en una lucha. Aquí, pues podríamos pensar que tal vez ya se cambió de deporte, ya no está pensando tanto en una maratón, sino en una contienda cuerpo a cuerpo, en una lucha. Y él dice que tenemos esa contienda, esa pelea constante, esa lucha contra el pecado. El hecho de ser hijos de Dios, de ser seguidores de Jesucristo, no nos exime de que tengamos que enfrentarnos diariamente contra las tentaciones, contra el pecado. De hecho, es parte de nuestro caminar cristiano. Pero dice él, en esa lucha que estamos sosteniendo todavía, no hemos tenido que resistir hasta derramar sangre. Como decía, probablemente pensando en un deporte como la lucha o el box en un ring donde pues, los contrincantes pelean hasta sangrar. O también pensando en Jesucristo que derramó su sangre en la cruz. Y nosotros no estamos expuestos a ese nivel de sufrimiento. No hemos llegado a eso. Y estos cristianos a los que el escritor está dirigiendo su carta, pues ya dijimos que podían haber estado sufriendo persecución y cosas muy complicadas, pero a lo mejor todavía no habían llegado al nivel de persecución que tuvo Nerón con los cristianos. O de repente ya habían pasado ese proceso y había oposición, pero no tan fuerte. Pero ese es un mensaje para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos pruebas, nosotros tenemos dificultades, pero si la comparamos con las pruebas que sufrieron los apóstoles, como el apóstol Pablo, por ejemplo, o algunos profetas que ya vimos, Isaías, que sobre todo si compara con eso, no se compara con eso. No que no sea importante, por supuesto que es importante, pero no es comparable. Entonces, habla de que no tenemos que tomar a la ligera las situaciones por las que pasamos, las dificultades, las crisis, ni tampoco nos tenemos que desanimar cuando eso pase, porque dice el Señor disciplina a los que aman y azota a todo aquel que considera suyo. Y vamos a ver más adelante que el escritor pues compara mucho esto con lo que los que somos padres hacemos. Y la verdad es que, ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? Y vamos a usar la palabra disciplina porque castigo, pues como ya dijimos, a veces pues los padres, algunos padres exceden en cuanto a lo que es el castigo para sus hijos. Y pues la misma Biblia habla de que no hay que provocar a ira a los hijos. Cuando se amonestan, cuando se corrigen, debe tenerse ese pensamiento en mente, el pensamiento de corrección. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque queremos lo mejor para ellos, porque queremos que crezcan con un carácter firme, sólido, porque queremos que triunfen en la vida, porque queremos que no se desvíen, que no se pierdan. Un hijo que no recibe instrucción, pues obviamente nuestro papel de padres es instruirlos, es guiarlos, es corregirlos, es pues llevarlos por el camino correcto. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros.
y debemos sentirnos gozosos. El escritor les está diciendo ser motivo de satisfacción. Cuando pasamos por dificultades, pues el Señor nos está como que asegurando que Él nos ama y que somos sus hijos y que por el hecho de que somos sus hijos, Él busca lo mejor para nosotros y en su amor nos disciplina. Aquí hay enseñanza para nosotros como cristianos y hay enseñanza para nosotros como padres. Nosotros corregimos a nuestros hijos porque los amamos. Y entonces, la corrección debe ser con amor, no con ira. Un error que cometemos es dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra cólera, por nuestro enojo, y muchas veces descargamos ese enojo en nuestros hijos y nos terminamos arrepintiendo de las cosas que hacemos. Y por cuestión de los abusos que se cometen muchas veces contra los hijos, pues es que han salido todas estas leyes de protección en contra de la violencia intrafamiliar, ya sea entre cónyuges o entre los padres y los hijos, porque se busca proteger, obviamente, la integridad de las personas, de los seres humanos. Pero un padre consciente, un padre amoroso, un padre que busca lo mejor para sus hijos, y cuando hablo de padre, pues obviamente me estoy refiriendo a ambos, al padre y a la madre. Unos padres amorosos pues van a corregir con amor, van a corregir buscando el bienestar de sus hijos y no van a dejar de expresar ese amor aunque tengan que hacer cosas que no les gusten. Cuando uno ama a sus hijos y los disciplina, les impone una disciplina, a uno le duele, a uno no le agrada. A veces pues a lo mejor le duele a uno más que a ellos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Señor. Él no le agrada pues que nosotros estemos expuestos al sufrimiento, y no debemos malinterpretar lo que el escritor está diciendo, pensando que él les está diciendo a sus escritores: toda esa persecución que ustedes están sufriendo, todo eso por lo que están pasando, el Señor se los mandó. No se trata de eso, pero lo que sí sucede es que el Señor usa las pruebas por las que pasamos. El Señor usa nuestros sufrimientos para moldearnos, para perfeccionarnos. Por eso cuando tenemos dificultades, lo que tenemos que pensar es: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del Señor por lo que yo estoy pasando? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Porque como ya dijimos, la disciplina está relacionada con instrucción. Pero si nosotros no aprendemos de las cosas malas que nos pasan, entonces por gusto nos pasan. Tiene mucho que ver la actitud que nosotros tomemos ante las circunstancias adversas. Cuando nuestra actitud es de aprendizaje, cuando nuestra actitud es de sacar algo bueno de las cosas malas que nos pasan, entonces crecemos y entonces aprendemos. Y esto no es solo en nuestra vida cristiana, sino en nuestro crecimiento personal. Si analizamos la biografía de las grandes personalidades, de los hombres y mujeres que han logrado cosas muy importantes o que han tenido mucho éxito, pues en la mayoría de los casos vamos a ver que fueron personas que sufrieron mucho, que pasaron por muchas situaciones adversas en su vida, pero que lograron sobreponerse, que lograron superarse, que lograron sacar lo mejor de eso, y entonces eso les ha servido para salir adelante y para triunfar. Yo pues tengo un libro por ahí de un psicólogo que es orador, que pues cobra miles de dólares por sus conferencias. Es un orador muy exitoso, motivacional, y él cuenta que él en su infancia, su madre lo estrellaba contra la pared. Tenía una madre alcohólica y como él era chiquito, lo levantaba y lo estrellaba y le sonataba la cabeza contra la pared, y él sufrió mucho con su madre. Y él dice: gracias a mi madre, ahora yo ayudo a los demás, porque eso me motivó a meterme a estudiar psicología y a tratar de ayudar a la gente, y entonces él ayuda a los demás. Entonces,
debemos entender que las circunstancias adversas, en la mayor parte de los casos, es para nuestro beneficio, siempre y cuando sepamos aprender. Porque si no aprendemos o si las subestimamos, si no le damos la importancia que tienen las adversidades, entonces, pues como dije, no sirve de nada y al contrario, pues en lugar de hacernos crecer, nos hacen retroceder. Yo tuve una situación hace la semana pasada o la semana antepasada, no me recuerdo, veníamos con mi esposa de la casa de mi hija por Vista Hermosa, por el bulevar de Vista Hermosa, a la hora del tráfico. Y veníamos despacio porque había tráfico, había cola. Y de repente sentimos el impacto en la parte de atrás de otro vehículo. Entonces, bueno, yo me bajé, incluso el del otro vehículo quiso huirse, pero yo me paré enfrente, no lo dejé, y entonces ya me dijo, bueno, vámonos a un lado, nos fuimos a la avería. Pero cuando se bajó, estaba borracho, ¿no? Incluso le costaba hablar, casi no, le costó bajarse porque estaba pues con el tema del alcohol. Bueno, no les hago largo el cuento, pasamos 2 horas ahí entre que llegaba el seguro y la policía y arreglábamos todo, pero se puso en plan un poco intransigente, que el carro no le había pasado nada, que él no iba a pagar, que él no tenía dinero y bueno, al final la aseguradora tuvo que llamar a la policía y la policía llegó, no sé qué terminó él, porque al final lo dejamos ahí con la policía. Pero en medio de su borrachera, empezó a decir como que querer echarme la culpa a mí, me decía, es que usted va a pagar el doble de lo que yo tenga que pagar, ahí va a ver, y que no sé qué. Entonces yo me acerco y le digo, mire, ¿y yo por qué? O sea, si el que dio el golpe fue usted, porque no se ponía a pensar que por andar borracho le pasó esto, y dele gracias a Dios que no fue a matar a alguien o que no se fue a matar usted. Pero no, que usted, que ahí va a ver, que no sé, o sea, nunca aceptó su responsabilidad. Y eso nos pasa mucho. Le echamos la culpa a todo el mundo. Hasta el pobre diablo, ¿verdad? Le echamos la culpa de todo lo que nos pasa, pero no aceptamos nuestra responsabilidad, ni tampoco buscamos el aprendizaje en las cosas malas que nos pasan. Entonces, cuando tengamos adversidad, cuando tengamos dificultades, cuando las cosas no salen cuando queremos, cuando hay pues, problemas financieros, familiares, de salud, pensemos, ¿qué me está tratando de enseñar el Señor? Y aprender, sacar un aprendizaje de todo eso. Y pensar que si el Señor está utilizando esa crisis, esa situación para ayudarme a crecer es porque me ama. Y las adversidades son parte de la vida diaria, parte de la vida cristiana y parte de la vida, porque todos, buenos o malos, pasamos por adversidades, pero saber aprovechar las nuestras, porque eso dice aquí, el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo, y más adelante, pues todavía es un poquito más fuerte lo que dice. Pero analicemos la diferencia entre castigo y disciplina. Y aquí hay 2 pasajes bíblicos que nos dan una luz en cuanto a la diferencia entre lo que es un castigo y una disciplina. Y el primero es de Isaías 13, del 9 al 11. Dice, he aquí que el día de Jehová viene, terrible y lleno de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Ese es un castigo. El Señor habla en la Biblia repetidas veces de que Él se indigna ante el pecado, que como ya dije, su santidad y su justicia no pueden dejar pasar por alto el pecado. El Señor odia el pecado, aunque ama el pecado. Pero cuando la Biblia habla de castigo, pues generalmente está refiriendo a que Dios ejerce su justicia divina en contra del pecado. Pero disciplina, pues ya es cuando vamos a Proverbios, lo que dice Proverbios 3, que hemos estado leyendo, dice, hijo mío, no
menosprecies la reprensión de Jehová, ni te fastigues por su corrección, porque Jehová al que ama reprende, como al padre al hijo a quien quiere. En otras versiones dice el que ama disciplina. Pero es como el padre como al hijo a quien quiere. Entonces, haciendo un cuadrito comparativo, pues aquí vemos las diferencias en cuanto al enfoque, el propósito y la actitud en lo que es el castigo y en lo que es la disciplina. El enfoque del castigo es satisfacer las demandas de la justicia. En el caso de Dios, pues satisfacer la justicia divina. Ese es el enfoque del castigo. Pero de la disciplina es promover el crecimiento y la madurez de sus hijos, de nosotros. El propósito en el castigo, ¿a qué va enfocado? A los actos pecaminosos y a las actitudes del pasado. La disciplina va enfocada a que actuemos de acuerdo a como lo hizo Cristo en el futuro. O sea, aprender del pasado, aprender de nuestros errores, aprender del ejemplo de Cristo para poder actuar como Cristo, para poder hacer lo que Jesús hizo cuando se enfrentó, pues obviamente, al castigo que injustamente sufrió. La actitud de Dios en el castigo es una actitud de indignación. En la disciplina es una actitud de amor. Nosotros como padres tenemos que tener entender estas diferencias y actuar así con nuestros hijos. Siempre no actuar con ira, como dijimos, con indignación, sino con amor para pues el crecimiento de nuestros hijos. Entonces, siguiendo con lo que dice el texto y pasando al versículo 7, dice, lo que soportan es para su disciplina, o sea, para su corrección, para su instrucción, como ya dijimos anteriormente. Pues Dios nos está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Él hace esa pregunta y es una pregunta que pues, nos podemos hacer nosotros también. ¿Qué hijo hay al que el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. No es que el escritor esté tratando de ilegítimos a sus lectores, porque ya anteriormente habló de que son hijos, de que somos hijos de Dios. Simplemente está haciendo una aclaración, una comparación, que debemos de sentir gozo cuando pues, pasamos por pruebas, como dice Santiago, que nos debemos de gozar cuando pasemos por diferentes pruebas, o debe ser causa de gozo, que obviamente no nos gusta, pero pues, el resultado, dice Santiago, de las pruebas es que pues, moldean nuestro carácter, porque nos producen paciencia y nos ayudan pues, a estar más en comunión con el Señor. Entonces, lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios les está tratando como hijos, ¿no? Entonces, a los hijos ilegítimos, a los hijos bastardos, como dicen en algunas versiones, en la cultura israelita, pues no se les corregía, no se les instruía. Eran los hijos legítimos los que pues recibían la instrucción del padre. El padre tenía la obligación de instruir a sus hijos, no solo en la ley de Moisés, sino en cuanto a su comportamiento en todos los aspectos de la vida. Pero un hijo ilegítimo no recibía instrucción. El escritor sabe, conoce obviamente las tradiciones, la cultura, y por eso pues está haciendo esa analogía con los cristianos. Entonces esa es la actitud de los padres, eso es lo que los padres hacen o lo que los que somos padres hacemos con nuestros hijos. Pero ¿cuál es la actitud de los hijos? Dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. El buen hijo, pues, obedece y respeta a sus padres. Y entiende que si lo están disciplinando es para su beneficio, es para su corrección. El mal hijo no.
El mal hijo sigue haciendo lo que quiere y por más disciplina o castigo que se le imponga, pues no aprende, sigue rebelde. Y entonces, esa no es la actitud de un buen hijo. Un buen hijo respeta, se somete. Como dice aquí, a nuestros padres terrenales, a nuestros padres humanos, los respetábamos. Entonces, si respetábamos a nuestros padres humanos, no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Si podemos respetar a nuestros padres humanos, pues entonces, cuanto más, lo ha usado mucho el escritor en el transcurso de lo que está hablando, él usa mucho las comparaciones y dice, si esto lo hacíamos de esta manera, cuanto más no lo vamos a hacer cuando se refiere a las cosas celestiales. Si respetamos a nuestros padres, o si los respetamos, pues a los que pues, tenemos el privilegio de tener alguno de nuestros padres vivos, ¿cómo no vamos a respetar a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus? Eso nos da vida. El respetar y obedecer a Dios nos da vida, y nos da vida eterna. Y entonces es importante hacerlo. En efecto, dicen, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. ¿Qué significa eso? Que nuestros padres hicieron lo que pudieron, ¿no? Igual que nosotros con nuestros hijos. Nosotros los corregimos, los disciplinamos, los instruimos lo mejor que podamos. Pero cometemos errores. Yo les he comentado, yo a los 21 años ya era papá y 21 años, pues yo estaba para que todavía me disciplinaran. Bueno, de hecho me han disciplinado varias veces hasta en la iglesia, pero ¿qué podía saber yo de instruir, de tener familia, de tener una esposa, de tener hijos? Entonces, uno hace la lucha y a base de prueba y error, uno va pues tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Por la misericordia del Señor, ahí están mis hijos. No son perfectos, pero por lo menos tampoco se me ha perdido ninguno. Pero el punto es que como padres humanos cometemos errores, fallamos en la instrucción. Como ya dije, hay padres que abusan de la corrección de sus hijos. Me impresionó mucho una noticia esta semana de una casa que se incendió en la zona 7 y que murieron 7 personas, porque han venido investigando y parece ser que el papá de los muchachos que estaban ahí, habían 5 niños, bueno, 3 jóvenes adolescentes y 2 gemelas de 4 años. El papá les prendió fuego. ¿En qué momento de locura? No sé, creo que estaba peleando con la esposa o con la exesposa y entonces pues provocó un incendio. Y en el incendio mató a todos sus hijos y cuando él quiso salir, pues también lo alcanzaron las llamas y se murió. Total que se murieron todos. Pero el punto viene a esa torpeza, a esa ignorancia que tenemos en cuanto a la instrucción, en cuanto a la disciplina de los hijos. Entonces nosotros fallamos, como humanos fallamos, pero Jesús incluso usó esta analogía de los padres y de los hijos, y él dijo, si ustedes que son padres terrenales pueden dar buenas dávidas a sus hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial. Y ustedes dicen, si un hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra, y si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Eso es ustedes como humanos. Entonces nuestro Padre Celestial, pues obviamente Él sí sabe. Él sí sabe de instrucción, Él sí sabe de corrección, Él tiene sabiduría infinita, entonces Él no comete errores. Él sí nos sabe instruir. Ustedes como padres disciplinaban por un breve tiempo. ¿Por qué por un breve tiempo? Bueno, yo leía a una psicóloga hace unos días, y ella decía, el cuarto de los hijos, lo más que tarda ocupado son 20 años.
Entonces ese periodo, esos 20 años, son lo que tenemos para instruirlos, para guiarlos. Una vez se van del cuarto, olvidémonos, ya no hay nada que hacer. Y los primeros años son los más importantes. Se dice que los primeros 7 años es cuando el niño está más receptivo y asimila, y pues lo que vive esos 7 años lo condicionan para el resto de su vida. Pero estamos aprendiendo constantemente. Entonces nosotros disciplinamos o corregimos o instruimos a nuestros hijos por 20 años. Ya adultos, pues los psicólogos consideran que a un hijo adulto no se le debe aconsejar, a menos que lo pida, porque si uno aconseja a un padre, a un hijo adulto sin que lo pida, pues se ofenden, porque lo que piensan es, mi papá o mi mamá piensan que yo no sé hacer las cosas, yo soy un adulto y yo ya sé cómo hago las cosas. A los adultos no nos gustan los consejos. Nos gusta tomar nuestras propias decisiones, nos gusta sentir que tenemos el control. Pues no nos gusta que nos estén aconsejando ni nuestros padres ni nuestros amigos. Por ahí hay una canción de nuestro paisano Arjona que dice: tengo muchos amigos que nunca aconsejan. Y él está agradecido porque tiene amigos que no lo aconsejan. Entonces, nosotros tenemos un tiempo corto para instruir, para disciplinar a nuestros hijos, por un breve tiempo, y a nuestra manera, como mejor nos parece. A lo mejor no es la mejor forma, pero es lo que a nosotros nos parece mejor. Pero Dios lo hace para nuestro bien. Él sí sabe. Él en su infinita sabiduría sí sabe que es la mejor forma de instruirnos, sí sabe que es lo que más nos conviene. Y dice, a fin de que participemos de su santidad. Ya mencionamos anteriormente que Dios es un Dios santo. Entonces, para estar en la presencia de Dios, para estar en comunión con Dios, pues se necesita tener santidad. Y Cristo en la cruz del Calvario, pues con su sangre nos da acceso a esa santidad, nos provee de esa santidad para que podamos llegar al Padre. Entonces, la disciplina, las dificultades, los problemas, las crisis, pues el Señor las utiliza para pulirnos, para limpiarnos, para probarnos, y para que con eso nosotros vayamos perfeccionándonos y vayamos alcanzando la santidad que necesitamos para poder tener una mejor comunión con Dios. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Por supuesto que no. A nadie le gusta que lo disciplinen. Pues, como decía Nuri al principio, actualmente es más difícil este tema de la disciplina, especialmente en Estados Unidos, y pues acá con nosotros se está complicando también. Porque hay leyes de protección a la infancia, a la niñez. Entonces, un niño que es maltratado puede pedir protección del Estado, y los padres hasta pueden ir presos por malos tratos a los hijos. Entonces, eso degenera en que pues, podemos perder la oportunidad que tenemos de instruir adecuadamente a nuestros hijos. De pronto el Estado les tome el control y ya no vamos a poder nosotros ejercer la instrucción o la disciplina con nuestros hijos. Pues es por eso, porque la disciplina no es agradable. Cuando uno la recibe, no le gusta. Yo recuerdo en mis tiempos de joven, o de más joven, cuando estaba en la escuela, pues el castigo físico era normal. En las escuelas le pegaban a uno. No sé en qué grado estaba, pero no era más allá de tercero primaria cuando una maestra me quiso castigar por algo que hice, y me dijo, ponga las manos, me dijo, y yo las puse y me tiró el reglazo, pero por instinto, por reflejo, yo quité las manos y pegó en el escritorio y la regla se quebró. Lo que me recuerdo es que me corrió por toda la clase, porque se le había quebrado su regla.
Y estuve también en un colegio, les comentaba, un colegio muy estricto, un colegio católico. Y pues una vez me castigaron, no sé por qué, no me recuerdo, pero me pusieron a barrer el patio. O sea, me quedé después de clases castigado y me pusieron a barrer el patio. Entonces estaba barriendo el patio con otros amigos, pero una de esas se me ocurrió agarrar la escoba de guitarra, ¿va? Y entonces me puse a bailar y a tocar la escoba, ¿va? A bailar la guitarra, porque yo la tenía como guitarra. Y me dio uno de los hermanos, les dicen los catedráticos, los directores del colegio. Y agarró la escoba y con la escoba me metió el palazo aquí detrás del oído. Me recuerdo que me dolió un montón. Eso era normal. Ahora ya no se puede, aunque todavía algunos colegios evangélicos pues, sostienen la idea de que hay que castigar a los alumnos. Como les digo, pues tal vez malinterpretando esto porque no es un tema de castigo, sino es un tema de corrección, de disciplina, de instrucción. Pero no es agradable, es penosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Yo me recuerdo que hace un tiempo, hace rato, hace algunos años, estábamos, no sé por qué, creo que en un curso de matrimonios, de parejas con mi esposa o algo, y nos pusieron alguna tarea, un ejercicio. Entonces les preguntamos a nuestros hijos qué cosa de la que nosotros habíamos hecho con ellos, de las normas que les habíamos puesto, ellos replicarían con sus hijos. ¿Qué imitarían de lo que nosotros habíamos hecho? Y bueno, nuestro hijo sigue soltero, no tiene hijos todavía, no me recuerdo cuál fue su respuesta, pero nuestra hija que sí ya tiene, nos dijo, yo lo que les agradezco es que nunca me dejaron ir a dormir a la casa de mis amigas. Ustedes saben que existen las famosas pijamadas, ¿verdad? Y que me voy a ir a dormir a la casa de fulana y que vamos a refaccionar ahí y hacer cosas. Me dice mi hija, les doy las gracias a ustedes que nunca me dejaron ir, porque yo después me enteraba de todo lo que las patojas hacían, ¿verdad? Mis compañeras. Y entonces eso yo lo voy a replicar, yo no voy a dejar que mis hijos se vayan a dormir a casas ajenas. Y entonces, a lo mejor cuando nosotros hicimos eso, para ella no fue agradable. Ella quería ir a la casa de sus amigas, le dijimos que no y de repente hasta se enojó, eso no nos lo dijo, pero puede ser que no le haya gustado, no fue agradable para ella. Pero después se dio cuenta de que pues era para su bien, de que si hubiera ido, pues a lo mejor le hubiera pasado algo. Y es que la situación, hermanos, es complicada, no podemos confiar. Tanto caso que hay de jovencitas que son abusadas incluso por sus propios parientes o por los padres de sus compañeros o qué sé yo. Entonces, cuando amamos a nuestros hijos, pues los instruimos y tratamos de guiarlos para que ese tipo de cosas no pasen. Pero el punto es eso. El Señor nos disciplina porque nos ama. El Señor nos disciplina porque nos considera sus hijos. A alguien que no es hijo, pues no, como dijimos en la costumbre antigua, no se le disciplinaba, no se le instruía. Solo el hijo tenía ese privilegio de poder ser instruido y disciplinado por sus padres. Entonces, el Señor es un Dios amoroso. La Biblia en ningún lugar nos dice que no vamos a tener dificultades y pues la disciplina es provechosa y haciendo otra comparación podemos pensar en lo que pasa en el gimnasio. Cuando vamos al gimnasio, pues especialmente si hacemos un ejercicio de pesas o algo así, al otro día o a los 2 días nos duele todo. No, nos cuesta caminar o nos duelen los brazos, es incómodo. Pero si seguimos yendo, pues a los 4 o 5 días
ya el dolor va a ir desapareciendo. ¿Pero por qué duele? Porque los músculos se rasgan, se rompen. Tenemos pequeñas rupturas de nuestros músculos y eso pues es lo que es necesario para que nuestro cuerpo se fortalezca. Si no existiera ese rompimiento, ese desgarre de los músculos, pues el cuerpo no se fortalecería. Y Jesús lo mencionó, él hizo la analogía con los viñedos. Recordemos que en la época de Jesús pues habían mucho viñedo. Entonces él comparaba al padre con el dueño de la viña. Entonces dice, yo soy la vid, él dijo, yo soy la vid verdadera, pero el que en mí no da fruto, pues va a ser cortado, el Señor lo va a cortar, porque el trabajo del dueño del viñedo es eso, es podar lo que no sirve, y lo que sí da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces, de eso trata la disciplina, de cortar lo que esté malo, de podar las cosas que no funcionan en nosotros, de irnos perfeccionando para que podamos dar fruto, para que podamos tener crecimiento en el Señor. Entonces, el punto, mis hermanos, Dios no castiga, Dios instruye, Dios disciplina. ¿Por qué no castiga? Somos pecadores y ya dijimos que en su justicia divina, Dios no puede pasar por alto el pecado, porque Él es santo y Él es justo. Entonces, sería injusto que el pecado no recibiera castigo, que la ofensa no recibiera castigo. Pero ¿qué hizo Dios? Dejó caer todo su ira, todo su justicia sobre Cristo Jesús, sobre sí mismo. Él sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, no es que nuestros pecados no sean castigados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, nuestros pecados llevaron a la muerte a Jesús. Y Él sufrió nuestras iniquidades, Él llevó nuestras cargas, Él fue varón de dolores que sufrió por culpa nuestra. Y como ser humano, sufrió mucho. A veces cuando las cosas no nos salen bien, cuando tenemos dificultades y crisis, decimos, ¿dónde está el Señor? Ahora que lo necesito. Es que, ¿será que me abandonó? Pero el Señor no nos abandona, nunca nos abandona. Pero a Jesús, su Hijo, sí lo abandonó. Él, como ser humano, se sintió abandonado y esas fueron sus palabras en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, a tal grado llegó su sufrimiento como ser humano, como Jesús, que incluso sintió el abandono de su Padre para poder limpiar nuestros pecados, para que nosotros no recibiéramos ese castigo. Entonces, Él llevó nuestro castigo. Él, que fue santo, el que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue castigado, recibió todo el peso de la ley por nuestra culpa, por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos paz, para que recibamos esa cosecha de justicia. Nuestros padres nos disciplinaron y nos entrenaron para la vida terrenal, pero Dios nos instruye y nos disciplina para vida eterna, para que podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en santidad y en comunión con Él. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy, la semana entrante. Ya, como les dije, pues prácticamente estamos terminando. Les adelanto ahí un poquito, vamos a hablar de los dos montes. Vamos a ver Hebreos del 12 al 29. Eso es lo que tenemos para la semana entrante, así que pues ya nos queda el final del capítulo 12, el 13, y terminamos con el estudio de Hebreos. Así que sigamos perseverando, como dice el escritor, para poder llegar a la meta, en este caso terminar el libro, pero en nuestra vida cristiana, pues llegar a la meta de terminar nuestra carrera cristiana con éxito, a pesar de las pruebas, de los obstáculos que se nos presentan en el camino.
ya mencionamos que hay diferentes tipos de carreras. Yo estaba pensando que en una carrera de la que participó mi hijo hace unas semanas, fue en una finca de la Antigua, creo que 10 kilómetros, pero era en campo traviesa, pues entre los árboles y el bosque y todo, pues obviamente con obstáculos en tierra. Mucho más difícil, no es algo que se puede hacer como en una pista, porque aquí superando los obstáculos. Pues nuestra carrera cristiana es algo así, es una maratón, una campo traviesa donde podemos encontrar obstáculos, árboles, palos, hoyos, ríos, lodo, lo que sea, pero pues nuestro objetivo está en terminar y incluso pues, tomar los obstáculos y las adversidades como instrucción, como disciplina del Señor, como amor de parte de Él para que nosotros podamos crecer y triunfar en la vida cristiana. Ok, no les quito más tiempo, a las 20:58, o sea que estamos justos en el horario. Todavía podemos responder alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Si quiere alguien participar o agregar algo. ¿Qué dicen? No dicen nada ustedes, pero... No, gracias la clase, Walter, porque en realidad uno tiene que recordar que las cosas que pasan es porque Dios las permite, ¿verdad? Y debemos de buscar siempre algo que aprender acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? En cualquier situación que esté pasando alrededor de nosotros o con nosotros, ¿verdad? Entonces, sabiendo que Dios está en control completo, ¿verdad? Y que si nos está pasando algo es porque pues Dios lo ha permitido y hay que ver, ¿verdad? Con qué propósito, ¿verdad? Y cómo podemos usar todo esto para bien, porque si amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos ayuda bien, ¿verdad? Porque Él nos ama. Y gracias por dar esta lección muy linda. Gracias, Walter. Gracias a ustedes por estar siempre aquí pendientes y pues ya estamos en la recta final, vamos a ir pensando cuál es el siguiente estudio, se aceptan sugerencias, pero vamos a terminar. La semana entrante tenemos un tema interesante, ese tema no se lo pierdan, vamos a reforzar un poco lo que hemos visto, pero hay otros aspectos que valen la pena mencionar. Así que, si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Así que muchas bendiciones para todos, que descansen y hasta la próxima.